Hoy día vamos a hablar de la creación del ser humano. Dice la palabra de Dios que cuando crea al ser humano, ¿no? Cuando crea al ser humano, nos recuerda también que en ese tiempo de la concepción, Dios puso como un objetivo al hombre, porque de ese hombre y de esa mujer que había creado, iban a ser un Salvador. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si nosotros vemos a un negrito, que si vemos a un gordito, de acuerdo a los estereotipos que nosotros tenemos, lo vemos feíto y entonces decimos cómo Dios nos ha creado esa imagen y semejanza y por qué este es diferente. ¿Y por qué aquel no es agraciado físicamente? Podríamos decir, y a veces escuchamos entre broma y broma. Pero la Biblia enseña claramente que el hombre fue creado por Dios, ¿no? Y tiene una naturaleza material e inmaterial. En la actualidad, muchas filosofías y teorías, entre ellas la de la evolución, niegan ello y confunden tratando de explicar el origen del hombre. Pero el origen del hombre está claro en la palabra de Dios. En Génesis 1:26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito definido para vivir eternamente, para ser Señor de toda la tierra. Si Adán no hubiera pecado, hubiera tenido vida eterna y nosotros también. Quizás seguiríamos andando dentro de la inocencia sin el conocimiento del bien y el mal, sin pecado, sin pecado. Y entonces podríamos, como les decía, quizás hubiéramos estado andando como estaban Adán y Eva en el huerto desnudos, sin sentir frío ni calor, nada. Todo el clima le era propicio. Sin embargo, sabemos nosotros que el hombre pecó y con su pecado perdió la vida eterna, se rompió la comunión con Dios y entonces el hombre volvió, mejor dicho, tuvo que convertirse en un ser mortal y se rompió la comunión con Dios y para eso es que vino Jesucristo, para restaurar ese pacto adámico, ese pacto que Dios hizo con Adán, que le dijo que iba a señorear en los peces, en el mar, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por eso que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dijo, como dice Eclesiastés, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu que Dios le dio
vuelve a Dios. Por eso es que les explicaba yo en las primeras clases que nosotros los hombres somos una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Ese espíritu es el espíritu de vida que Dios nos dio, que cuando morimos, seas bueno, seas malo, ese espíritu de vida que te fue dado, vuelve a Dios. Y cuando dice la Biblia, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por favor, su micro. ¿Alguien tiene prendido su micro? Ahí. Entonces, cuando dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se refiere? ¿Que somos igualitos que Dios? ¿Que Dios se parece a nosotros? Tener la imagen y semejanza de Dios no nos tiene que llevar a pensar que Dios tiene cabeza, ojo, boca, manos, piernas, etc. Este verso no tiene nada que ver con una semejanza física, sino más bien con que cada hombre tiene un alma espiritual y que está por encima de los otros seres vivientes que habitan en la tierra. El hombre no es una cosa, es una persona. ¿En qué está la semejanza con Dios? En que es una persona, en que tiene voluntad, en que tiene emociones, en que tiene pensamientos, en que puede decidir. En eso está la semejanza. En que también es un ser espiritual por el espíritu de vida que Dios le dio. Tenemos una parte espiritual también nosotros y tenemos una parte material que viene de la materia con la cual fuimos creados. ¿Qué implica ello? Que posee cualidades. Por ejemplo, tiene razón, que es el intelecto, tiene la facultad de pensar. Lo que ha crecido la ciencia viene del intelecto. Los conocimientos vienen del intelecto, de esa mente que Dios nos dio. Las cosas más grandes del intelecto, que el intelecto, vienen de Dios a través del poder del Espíritu Santo. ¿Qué más? Tiene emociones. Las emociones son los sentimientos. Porque es una persona, porque es semejante a Dios, puede pensar, puede sentir también pena. Dios tiene también pena por nosotros. Cuando sabe que no le obedecemos y sabe que vamos a ir a la condenación eterna. ¿Qué más tiene una persona? Tiene voluntad, que es la capacidad de relacionarse y de tomar decisiones. ¿Por qué aceptas al Señor? Por tu voluntad. ¿Por qué puedes optar por una carrera? Por tu voluntad. ¿Por qué puedes optar por casarte con una o determinada persona? Por tu voluntad. Entonces tenemos la capacidad de tomar decisiones. Tenemos esa capacidad. ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué creen? Hay un comentario de Clemente González, que es un escritor cristiano, que dice: la razón es que Dios nos ha hecho a su imagen para conocerle, para amarle. De todas las cosas de este mundo, solo el hombre está llamado a relacionarse y a vivir con Dios por la eternidad. Allí estamos siendo semejantes espiritualmente.
Y siendo a la imagen de Dios, el hombre está llamado ¿a qué? Primero a amar a Dios y luego a todo lo que tiene semejanza con Dios, es decir, a cada persona humana, pues cada persona humana está haciendo o ha sido hecha a la imagen de Dios. Entonces nosotros, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros predicamos el evangelio de salvación, cuando queremos nosotros rescatar a aquellas almas que están perdidas, estamos amando a nuestro prójimo. Estamos amando a alguien que tiene la semejanza con Dios, porque es una persona. Las buenas noticias es que Dios, al redimir al individuo, comienza a restaurarlo a su semejanza original, haciendo de él un nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué decimos que la buena noticia es que Dios, al redimir al hombre, comienza a restaurarlo a su imagen original? Porque la imagen original es de un hombre sin pecado. La imagen original es de un hombre que iba a vivir eternamente, pero pecó. Ese hombre es Adán. Pero cuando nosotros somos restaurados, salvados por Jesucristo, volvemos a restablecer ese pacto original que Dios tuvo con Adán. Y somos hechos nuevas criaturas. Por eso la palabra de Dios dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque a partir de que nacemos de nuevo en Cristo, estamos en justicia y santidad de la verdad, conforme dice Efesios 4:24. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:10. Entonces, el revestido de nuevo, conforme a lo que fuimos creados originalmente, sin pecado, sin mancha, a través de Cristo llegamos a esa condición. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? Según Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí está lo que dice la tricotomía. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel que ha nacido de nuevo en Cristo está santificado por completo, preparado para recibir a su Señor en esta segunda venida. Que por cierto, la segunda venida, conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a los sucesos que están ocurriendo, están dando señales de que está bien cerca, muy cerca, más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. El Hijo del Hombre está por venir. Antes de ello, Él dio señales ante el fin. Habrán grandes pestes. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos entrando en las señales antes del fin. Estas pestes que están viniendo son señales. Estas señales y rumores de guerra son señales. Se están manifestando y se están conociendo quiénes podrían ser las figuras protagónicas en la gran tribulación. Por eso nosotros tenemos que vivir con santidad.
en santidad, porque Dios, conforme ha enseñado Jesucristo en Mateo, señales ante el fin, en cualquier momento Él puede venir. Por eso nosotros tenemos que estar vigilantes. Entonces, como les estaba manifestando, somos una tricotomía, somos también seres tripartitos. ¿Por qué? Porque el ser humano está constituido por conciencia del mundo externo, conciencia de sí mismo y conciencia del mundo espiritual. Estas tres facultades tiene el ser humano. Y cuando hablamos de hombre, mis hermanos, cuando hablamos de hombre, hay que entender que también se refiere a la mujer. Hombre y mujer es lo mismo. La especie humana, el ser humano, fue formado primero por Dios creó primero al hombre. Dios creó primero al hombre y del hombre a la mujer. Pero cuando se refiere al hombre, también se refiere a la mujer. Acá estamos titulando hombre y mujer para entender que son iguales. Ya. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y acá viene la creación del hombre, y Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, quiere decir que los creó iguales. Cuando afirma, hagamos al hombre, no excluye a la mujer. La palabra hombre del hebreo, Adam, es usada para referirse tanto al hombre como a la mujer. Noten que primero es la palabra Adam, que significa hombre, y que después nosotros lo conocemos por ese nombre. Y cuando a Eva, a la esposa de Adán, a su compañera, le llama Eva, ese nombre tiene que ver con la profecía de que de ella iba a nacer el Señor Jesucristo. Si nosotros comparamos Génesis 5:2, lo cual es reafirmado en el versículo 27, llegamos a la conclusión de igualdad. O mejor dicho, ¿cómo llegamos a la conclusión de la igualdad? Y vamos a ver, ambos fueron creados con el propósito que señoreen sobre todo lo que existe. Esto no fue un privilegio solo del varón. El hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Versículo 26 y versículo 27. Fueron bendecidos por Dios porque se les encargó que fructifiquen, se multipliquen y tengan autoridad sobre todo. Y si hay aún alguna duda, considere que el cumplimiento de la tarea de multiplicación, es la reproducción, solo es posible en la unión del hombre y la mujer. Es decir, no hay preferencias para un solo sexo. Ambos fueron bendecidos por Dios y a ambos se le delegó la misma autoridad. En estos tiempos nosotros hemos visto, estamos viendo todos los días
cómo la maldad del hombre ha distorsionado lo que es la voluntad original de Dios, y en esa igualdad entre hombre y mujer tratan de crear otra igualdad supuestamente de género, diciendo el hombre y la mujer son iguales, pero ellos ya no solo van a hombres y mujeres, sino que las relaciones también van entre el mismo sexo de hombres, de mujeres, y dice que le tenemos que reconocer nosotros ese derecho. Y la Biblia es clara, para que haya otro ser humano tiene que haber un hombre y una mujer. En los laboratorios científicos, como dice la palabra del Señor, crecerá y se ensanchará la ciencia y la ciencia se trastornará. Se están haciendo ensayos para que el hombre pueda fecundar, para que le puedan colocar un óvulo y él lo pueda engendrar en su vientre. Estamos llegando a una locura científica más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Por qué? Porque la ciencia está entrando en un tiempo de locura. La ciencia entre comillas, porque la verdadera ciencia es el conocimiento. Aún para los científicos, aún para los que no creen en Dios, aún para los que creen en la materia, como les explicaba al principio de los cursos, para que uno crea, para que sea una verdad científica, tiene que haber pasado varios procesos. La primera son las hipótesis. Después de las hipótesis vienen las teorías. Varias hipótesis derivan a una teoría. Y la teoría y varias teorías, para que sea una verdad científica, tienen que haber sido sometidos a unas pruebas. Una vez que esas pruebas se han dado, recién se puede hablar de una verdad científica. Un momentito, alguien... Tengan cuidado, por favor, con sus micros porque un poco nos demoramos en la clase. Entonces, mis hermanos, les decía que eso recién es una verdad científica. Sin embargo, nos quieren hacer creer que hay un gen de la homosexualidad, que algunos nacen con ese gen. Bajo esa premisa se cree que alguien que es homosexual, su hijo va a ser homosexual, sus nietos van a ser homosexuales, y está comprobado, sí, científicamente, de que eso no es verdad, no existe ningún gene de la homosexualidad. Sin embargo, ellos lo están asumiendo como una verdad científica. Ahora podría ser una teoría sin hipótesis, inclusive porque esa teoría nace de la conveniencia de aquellos que están en un mundo de perversión. Y entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que entender que la igualdad sexual establecida en la creación se refiere a que cuando habla hombre y habla de mujer, ambos tienen derechos. Se ha pervertido con la caída, pero es recuperada mediante la redención en Cristo. Con la redención se remedia la caída, se recupera y se fortalece y se restablece la creación. Hombres y mujeres disfrutan pues de absoluta igualdad, del mismo valor delante de Dios, porque fueron creados iguales por Dios y su imagen, justificados ahora por gracia, por medio de la fe, y regenerados por el Espíritu que les fue derramado.
No hay entre un cristiano que pueda minimizar, que pueda hacer sentir menos a una mujer por su condición de mujer, porque de una madre nacimos y una madre fue mujer, porque nos enamoramos de una mujer, porque hicimos familia con una mujer, porque tenemos hijos con una mujer. Y entonces un cristiano vuelve a la misma condición en que fue creado, fue redimido como vino Eva. Y Dios lo hizo igual a Adán y a Eva. En otras palabras, la nueva comunidad de Jesús no solo somos copartícipes de la imagen de Dios por igual, sino que también somos coherederos por la gracia en Cristo, de su gracia en Cristo. Y mora en nosotros su espíritu. Según manifiesta el escritor John R. Stott en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Ahora hay otra cosa que nosotros debemos entender, que el hombre y la mujer son iguales en derechos, son casi iguales físicamente, pero no son idénticos, ¿no? Entonces, no debemos confundir igualdad con identidad. Somos diferentes, ¿no? Y por ello, y la mujer se complementan con cualidades distintas de su propia sexualidad, de su propia psicología, de su propia fisiología, ¿no? Nosotros como seres humanos vemos esa diferencia. Por eso que la palabra de Dios dice en Génesis 2, 18 al 20. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de toda la tierra, de todas las bestias del campo y de toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los iba a llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es el nombre que tienen hasta ahora. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Estaba solito, estaba reinando. No tenía de repente con quién pelear, no tenía con quién conversar, no tenía a quién expresar sus sentimientos. Pero Dios vio que eso necesitaba él como complemento para su vida, para poder ser un hombre bien complementado y completo. Mientras que en el capítulo 1 se afirma la igualdad, ¿no?, entre el hombre y la mujer, el capítulo 2 muestra la complementariedad, muestra que es necesario. En el diseño original, el propósito de Dios era el compañerismo entre el hombre y la mujer, lo cual después de la caída fue reemplazada por una jerarquía derivada de la cultura de Israel. En esos tiempos, después de haber vivido un tiempo de igualdad, el hombre se separa de Dios, comienza a vivir, y en sus culturas hay una especie de machismo humillante para la mujer durante mucho tiempo, ¿no? El hombre vivió un estado patriarcal donde la mujer era sometida a la voluntad del hombre. Entonces, ¿cómo entender ahora que el hombre es la cabeza de la mujer? Para ello hay que leer Efesios 5, 21 al 28.
Pero no se debe entender en un plano jerárquico. Ser cabeza no significa ser superior, no significa tener mayor autoridad o un cargo mejor. Tampoco el ser cabeza no es para dominar o subyugar a la mujer. Y por último, debemos entenderlo desde lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo con su iglesia. Cuidado y responsabilidad. Cuidado porque dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia y es su Salvador, es decir, se entregó por amor hasta la muerte para salvarla y la cuida como todos cuidamos nuestro propio cuerpo. Esa función tiene el varón, cuidar a su mujer no porque es inferior o es débil, sino porque es su propio cuerpo. ¿Quién lastimaría su propio cuerpo? Dice la palabra también que varón y hembra los creó, pero dentro de eso, cuando se juntan, dice, y serán dos en una sola carne. El cuerpo del varón ya no le pertenece a él solo, como en nuestra sociedad. Muchos hombres van y tienen diferentes mujeres. El cuerpo del hombre y la mujer de un hombre unidos en matrimonio ya no les pertenece. Uno es del otro y el otro también es del otro. Y dice la palabra del Señor también que no se deben negar ni el hombre a la mujer ni la mujer al hombre. Y que solo para adorar, para orar al Señor, pueden dar un tiempo, un espacio al amor que se tienen. B, el otro punto es la responsabilidad. Responsabilidad para santificarla. El hombre tiene la responsabilidad de santificar a su mujer a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia gloriosa. Es la frase que resume el trabajo de Cristo para con su iglesia. Así como Cristo, en un término figurativo, la iglesia es como su esposa, Cristo la cuida, Cristo la ha redimido, ha dado su vida por esta su iglesia, y entonces cuando acabe este tiempo, va a ser presentada, santificada como la esposa y Cristo como el esposo, y ahí se van a dar las bodas del Cordero, ¿no? De ahí que la responsabilidad del varón con su esposa no es hacerle daño, no es oprimirla, sino más bien crear condiciones adecuadas para que ella pueda crecer hasta la plenitud de su feminidad. Trabajo que uno lo tiene que hacer con gozo. La plenitud de su feminidad es considerar a la mujer en los matrimonios a la esposa. En el trato continuo que hay en la iglesia es considerar a la hermanita, a las otras hermanitas, tanto los varones como el resto del miembro de la congregación, sus cualidades, su feminidad. Feminidad quiere decir que por la voluntad de Dios fue hecho complemento idóneo para el hombre. Pero no solo porque va a ser hecho para el hombre. Si hay hermanitas que no es su tiempo de repente todavía de estar en matrimonio, y tenemos que nosotros como hermanos orar para que el Señor haga sus propósitos en la vida de cada uno de nuestras hermanas. Entonces, por responsabilidad y por obligación, es sojuzgad y señoread. Sojuzgad quiere decir, como enseñoread, sojuzgad quiere decir como hacer algo que te dé el control. Controlar y señoread vendría a ser a la tierra, les digo a la creación, ¿no? Por eso Dios creó al hombre y a la mujer para ser los agentes de su reino, para gobernar, para señorear al resto de la creación, no para explotarla ni destruirla, sino
para administrarla sabiamente. Para administrarla sabiamente. En este tiempo vemos, por ejemplo, cómo hay tala indiscriminada de los bosques, depredación de animales como el elefante, por ejemplo, que lo cazan por su colmillo, como a ciertas especies por sus pieles. El hombre está depredando la tierra. Como para extraerle los recursos minerales, las grandes empresas mineras contaminan los ríos, contaminan el ambiente. ¿Qué es lo que están haciendo? No, eso no quiere decir que la depreden, no quiere decir que la destruyan, sino administrarla sabiamente. Entonces, todo el cuidado y la preservación de nuestro ecosistema recae sobre el ser humano. ¿Estás cuidando responsablemente la creación de Dios? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué opinan sobre el cuidado del medio ambiente? Lo que ustedes opinen va para sus notas en participación. ¿Estamos cuidando adecuadamente? ¿Dónde creen que no se está cuidando adecuadamente el planeta? Por favor, hermanitos, sus cámaras. ¿Nadie? ¿O tienen alguna pregunta al respecto? Eso también es participación. Bueno, yo quiero... A ver, hermanita Cristina. Dígame, hermana Cristina. Yo creo, hermano, el ecosistema ahora, en nuestra época, en este siglo, y está ya, como diciendo, pidiendo auxilio, está en estado de coma, porque tanto el hombre ha depredado la naturaleza, que nada ya es natural. Ni las frutas, ni las verduras, todos son ya transgénicos. Entonces eso nos da mucha pena y yo pienso que el hombre es como, se está creando como si fuera superior a Dios, porque todo lo inventa. Amén, hermanita. Muchas gracias por su participación. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. El alimento transgénico, como muchos de ustedes conocerán, sobre todo los chicos que están estudiando lo que es genética, lo que es ADN, el alimento transgénico es ya un alimento mejorado en los laboratorios y del cual se extraen semillas y que supuestamente sale un producto de mejor calidad. Pero sin embargo, aquellas tierras donde se siembra esos alimentos quedan inutilizables por muchos años. Y también nos trae secuelas, y nos trae daño, y nos trae enfermedades desconocidas. Bien, hermanitos, seguimos con la clase. Por ahí vuelvo a preguntar otra vez y vuelvo a ver si alguien está durmiendo. No se duerman con la palabra del Señor. Bueno, seguimos. Está con el audio prendido. Ya, están viéndolo, ¿no? Sí. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos también estamos comprometidos en esta tarea de la preservación, ¿no? Esto nos deja a una conclusión. No cabe duda que el pecado también ha afectado este ejercicio. La codicia ha creado sistemas económicos que explotan y destruyen el ecosistema sin piedad. Debemos recordar que la redención alcanza a toda la creación. En tal sentido, ser un hombre o ser una mujer espiritual también se evidencia cuando nosotros cultivamos plantas, cuando cuidamos los parques,
cuando no echamos desperdicios a cualquier lugar, cuando usamos prudentemente nuestros recursos, así como el agua. Cuando alguien no cuide el agua, esa agua va a hacer falta. Va a llegar un tiempo en que el agua va a escasear tanto y va a llegar un tiempo que si nosotros seguimos fieles al Señor, estaremos yéndonos en el rapto y no vamos a ver eso. Pero dice el Apocalipsis que las fuentes de agua se secarán. La tierra va a ir acabándose de diferentes maneras y una de ellas es la falta de agua. Qué bueno es cuidar, tener todavía agua. Y la espiritualidad, aquello que nos lleva al Señor, aquello que es de Dios, la espiritualidad nos hace sensibles, nos hace responsables con el cuidado y la preservación de nuestro ecosistema. A veces como cristianos nosotros vemos que hay comunidades que se juntan, municipalidades que hacen obra de estar sembrando plantas y a veces permanecemos indiferentes. Pero cuánta importancia tiene plantar una planta, cuidar una planta, porque es la creación de Dios y eso ayuda a mantener. ¿Sabían ustedes que un árbol, solamente un árbol puede absorber el monóxido de carbono de por lo menos 1 kilómetro cuadrado, según dicen los científicos? De manera que si nosotros sembramos un árbol, cuidamos un árbol, estamos también contribuyendo a las mejores condiciones en el planeta. Entonces, el ser humano ha tenido también la responsabilidad de mantener la comunión con su creador y con la creación. Adán y Eva también tuvieron ese mandato. Ellos fueron creados con libre albedrío, con inteligencia, capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, y por ende deberían ser obedientes a la palabra de Dios. Los animales, sin embargo, tenían todas las capacidades para relacionarse con Dios. Tenían todas las capacidades, pero, el hombre, a diferencia de los animales, tenía todas las capacidades para relacionarse con Dios y su creación. Sin embargo, pecó. En el huerto tenían de todo. Tenían para vivir eternamente. Y el amor, aunque no tiene una referencia explícita, es un mandamiento de que todos aquellos seres que Dios ha creado se deben amar unos como otros, ¿no? Y también nosotros debemos amar a los animales, porque es parte de la creación de Dios, es parte de lo que nos corresponde como hombres, como mujeres, como seres humanos. Dios creó entonces al hombre y a la mujer y les dio un alma viviente, razonable e inmortal. Los creó a la imagen de Dios. Los creó con un alma viviente, razonable e inmortal, inteligentes, capaces de ser justos y capaces de caer por libre elección. Ellos tuvieron la elección de hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué eligieron? Desobedecer a los hombres. Desobedecer a Dios. Los hombres eligieron desobedecer a Dios. Estamos viendo el otro tema que es el pecado. Estamos viendo ya el pecado. Vamos a tratar de ver esta lección porque nos atrasamos una lección hasta que el tiempo nos alcance. ¿Qué decimos? Hermano, disculpe, tengo una pregunta. Sí, hermano.
Hermano, usted mencionó algo sobre el tripartito. No entendí bien eso aparte. La naturaleza del hombre, si no me equivoco. No entendió bien. Ajá, ¿a qué se refería el tripartito? Porque somos una tricotomía y mencionó también la parte del tripartito, pero no entendí bien esa parte. La parte de tricotomía sí la entendió, ¿no? Ujú, eso sí, hermano. Ya. La parte del tripartito es correspondiente a las obligaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y a las obligaciones y a las atribuciones. Un momentito, hermano. El ser humano está constituido por la conciencia del mundo externo, por la conciencia de sí mismo y por la conciencia del mundo espiritual. Tres cualidades que hacen que sea tripartito. Conciencia del mundo externo es de todo aquello que nos rodea. Sabemos que no estamos solos en el planeta. Sabemos que afuera de nosotros hay espacio. El mundo tiene de su creación animales, tiene accidentes geográficos, de nuestro mundo externo, de lo que hay más afuera de nosotros. También el mundo externo de nosotros se puede ver de dos formas, de manera natural y de manera espiritual. De manera espiritual somos conscientes, nosotros andamos en el Señor, pero somos conscientes que alrededor nuestro, externo es afuera, afuera de nosotros hay pecado, y grandes pecados. Hay gente que también quiere entrar a recibir al Señor y hay gente que no quiere saber nada. Eso es saber lo que está más allá de nosotros, el mundo externo. Y conciencia de nosotros mismos es habernos examinado, es habernos visto cómo éramos, haber aceptado al Señor, saber que necesitamos de Dios. Eso nos hizo acercarnos al Señor y somos conscientes que a través de aceptar a Cristo, de entablar una nueva relación con el Señor, tenemos entrada al reino de los cielos. Y la conciencia del mundo espiritual nos hace entender primeramente dos cosas. Primero, de que Dios es espíritu. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son espíritus. Y de que nuestra relación con Dios es espiritual. Entonces, ¿cómo podríamos entender la conciencia del mundo espiritual? Entendiendo que nosotros fuimos creados por el soplo de vida. El soplo de vida es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, cuando el creyente vuelve al camino nuevo, vuelve a nacer de nuevo, hace una relación entre el espíritu de vida que Dios te dio y que de ahí tienes el alma y el Espíritu Santo. Muchas sociedades en el mundo han sobrevivido en sus culturas aún alejados de Dios porque sus padres se alejaron de Dios y no llegaron a conocer a Dios por el Espíritu de Dios que les dio la vida. Entonces crearon normas morales y pudieron vivir de una manera organizada. La conciencia del mundo espiritual nos lleva a entender que nuestro espíritu, del cual al recibir tuvimos el alma, nos tiene que llevar a un mundo espiritual. ¿Me entendió, hermano? ¿O todavía hay una duda? Sí, hermano, sí lo entendí. Muchas gracias. Tenía la duda ahí.
No lo escuché bien, hermanito, disculpe, había muy afuera. No, ¿Entendió? sí la entendí. Sí, todo claro, Ya, gracias. gracias, mi hermano, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? 8, hasta las 9:30 tengo, ¿no? Ya. Entonces vamos a seguir con nuestra lección. Estamos tocando el tema del pecado. Seguimos tocándolo. ¿Están viéndolo, no? Sí, hermano. Gracias, hermanita. Entonces, el texto bíblico que sostiene esto está en Génesis 3, 1 al 8. Entonces le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, van a ser abiertos vuestros ojos, ¿no? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dijo también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces les fueron abiertos los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Pero la serpiente, que era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho que no comáis de todo árbol y del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, el origen del pecado comienza porque primero seduce la serpiente a la mujer y entonces esto está envuelto de oscuridad y por eso fue introducido el pecado. Algunos dicen, pero ese pecadito es simple. ¿Qué de malo tiene comerse una fruta? Por solo una fruta ahora nosotros tenemos que cargar con ese pecado y por ese pecadito de Eva de comerse una frutita hasta Cristo vino a morir. Pero es que Dios es santo y aquí hay dos implicancias. La fruta que aparentemente era como cualquier otra fruta y se veía deliciosa, era el fruto del árbol de la vida. Y cuidado, mis hermanos, no vayan a creer que es una manzana. El hecho de que digan algunos que es una manzana se refiere. Disculpen, hermanito, voy a silenciar un rato que pase el carro de la basura.
Bueno, quisiera saber si me escuchan porque el carro todavía sigue ahí. Sí, sí se escucha, hermano, se escucha. Ya, hermanita, entonces vamos a continuar, no vamos a dejar que Satanás utilice al carro basurero. Entonces, primero la serpiente seduce a Eva, y como Eva también ejercía cierta influencia sobre Adán, y esto demuestra, según algunos dicen, la debilidad del hombre frente a los encantos de la mujer, pero ojo que ese es un comentario que no es bíblico. Sin embargo, sí es cierto que el hombre tuvo que ceder y ser seducido por su pareja para comer esa fruta. Y esto no es tan inofensivo como nosotros podemos pensar. Este texto ya no lo voy a leer porque ya lo hemos leído. Entonces es por el engaño de Satanás. Y dices, primera de Timoteo, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten, mis hermanos, que aquí hay una explicación de que esta serpiente no es como algunos creen, como una fábula de Esopo, que hace creer que los animales hablan, que los animales pueden manifestarse como en las fabulitas hablando. No, esta serpiente era Satanás. La serpiente era Satanás. Y Apocalipsis 12:9 recoge una parte que está en el Antiguo Testamento profetizado de que Satanás fue arrojado. Y cuando habla que Satanás engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él, se está recordando esa parte del Antiguo Testamento donde Satanás, siendo arrojado, vino a la tierra para ser instrumento de confusión y de engaño. También el pecado viene por la desobediencia del ser humano, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién desobedeció? Adán. Por la desobediencia de Adán, todos fuimos condenados. Perdimos aquella vida eterna que tenía Adán. Entonces era necesario que alguno de los seres humanos pueda morir para que Dios pueda perdonarlos. Pero no había ni uno, ni Adán, menos Adán, ni siquiera Noé, ni siquiera Elías, ni Moisés, ni el rey David eran santos. Todos los seres humanos eran pecadores. Nos recuerda nuestra condición actual y nuestro contexto, a nosotros también. Y entonces, para redimirnos, para salvarnos, tuvo que venir Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre porque era santo hijo de Dios. Pero cuando se hace hombre, eso quiero que entiendan, hermanos, cuando se hace hombre, para cumplir su misión, Jesucristo se despojó de su naturaleza divina. Por eso que él oraba altas horas de la noche para que el Señor le dé fortaleza aún para resistir
a él, a su condición humana, para darnos el ejemplo, para nosotros seguir el ejemplo santo de Cristo. Romanos 5:9 entonces dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ¿quiénes son los muchos? Somos nosotros. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué es el pecado? El pecado proviene de la palabra griega hamartía, que significa errar al blanco, que significa fallar. Es infringir la ley de Dios. Es decir, mantener una conducta rebelde, y lo cual proviene de una disposición mental. Mentalmente el hombre se predispone a oponerse a la voluntad de Dios. Y entre nuestros hermanos cristianos también está. ¿Podríamos nosotros creer que el cristiano es consciente que tiene que someterse a la voluntad de Dios? Pero para muchos de nosotros, primero es nuestro trabajo, primero es nuestros estudios, primero es lo que nosotros vamos aprendiendo en la vida, quizás humanismo, que no es malo el humanismo en sí, pero es malo cuando se enfrenta a la doctrina de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? El cristiano, cuando va siendo bendecido, se va olvidando de Dios. Muchos cristianos que están mal económicamente, empiezan un negocio, el Señor les bendice, le va muy bien. Entonces se toman licencias y dicen, bueno, estoy cansado de trabajar, este domingo no voy a la iglesia. Bueno, los hermanos del grupo familiar me llaman, pero tienen que reconocer que estoy cansado, he trabajado mucho, está ocupado en sus afanes. Más tiene, más es bendecido, más se olvida de Dios. Los chicos, los jóvenes, por ejemplo, conforme van estudiando, de chiquito los llevas y están fieles al Señor, participan en los grupos de niños, dan sus poemitas, dan sus versículos de memoria, pero conforme van creciendo, en el estudio les van enseñando teorías que, como les dije, no son verdades científicas, y ya ellos mismos vienen a discutirnos a la casa de que la evolución es cierta. Nos vienen a decir que nosotros estamos equivocados. Nos vienen a decir de que Adán y Eva es una fábula, es un cuento, como una leyenda, como la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y si llegan a la universidad, ya nos ven como seres atrasados. Algunos desertan, algunos se apartan, algunos se alejan. Y aquellos que se mantienen todavía firmes cuando son profesionales, empiezan a ganar dinero, así como lo dijo el pastor Sixto Porras, que no son mis palabras, que es analizado bíblicamente y analizado con otras experiencias. El pastor Sixto recordaba y decía, ¿cuántos chicos que llegan a ser profesionales y empiezan a ganar el dinero que no pensaba que algún día iban a ganar? En las bendiciones se olvidan de Dios. Entonces, también es pecado cuando nosotros nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dando cabida a que el pecado tome el control de nosotros. Cuando nosotros que hemos entregado nuestra alma al Señor, hemos dicho, Señor, toma el control de mi vida, pero no activamos al Espíritu Santo que tenemos. No participamos con nuestro espíritu, participamos con un sentido de repente de responsabilidad o de deber. Cuando nosotros consideramos que es un deber que tenemos que cumplir y solo lo hacemos por cumplir el deber, estamos pecando. Estamos pecando porque Dios no nos ama por deber. Dios no nos dijo que amemos por deber a nuestro prójimo, porque eso ya sería una obligación que ni siquiera sería amor. El cristiano, el que tiene a Dios en su corazón, cuando ve que alguien está sufriendo,
le sale del corazón ir a ayudar, ir a compartir algo de que Dios le ha bendecido. Entonces, eso también es una rebeldía. Eso también es oponerse a la voluntad de Dios. Y cuidado, mis hermanos, que podemos caer en esos errores. ¿Qué más también puede ser pecado o qué más nos lleva al pecado? El ser imputado, ¿no? Imputado quiere decir que eres, si estás catalogado como capaz de haber cometido un delito. Imputado, se le imputa a alguien, por ejemplo, que robó, a alguien que mató, es imputado, es presuntamente nombrado como el culpable. Esta palabra se usaba tanto en asuntos financieros como en legales. La palabra griega traducida como imputación significa tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro, según Ezequías 3:21. Pero debemos recordar nosotros que la base de lo que Dios juzga es la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual, de nuestra vida humana. Pero Dios usó este principio de imputación para el beneficio de la raza humana cuando le imputó Él el pecado de los hombres a la cuenta de Jesucristo. Y Jesucristo pagó por el pecado, pagó con su muerte en la cruz. Y el ser imputado es el tener la responsabilidad de decir, eres culpable de hipocresía, de traición, de homicidio, de adulterio, de mentira, de fornicación, etcétera, y etcétera. Él cargó con todas nuestras culpas porque por esas culpas merecíamos ser condenados a la muerte eterna. Y por esas culpas, en el tiempo de la ley de Moisés, en Israel, se apedreaba, se mataba a la gente. Y Dios trató a Jesús como si él fuera un pecador, aunque nunca lo fue. Y lo hizo morir por los pecados de todos los seres humanos. No debemos olvidar que el pecado fue imputado a él, pero él no lo heredó de Adán. Él sufrió el pago por el pecado, pero nunca fue un pecador. Su naturaleza pura y perfecta nunca fue tocada por el pecado. Por ese pecado merecíamos nosotros morir y tuvo que morir Cristo en reemplazo nuestro y tuvo que ser muerto de la peor manera. Hay 5 pasos que condujeron al pecado. Vamos a entender bien propiamente cómo se desarrolla esto. Hemos leído nosotros ya estos 5 pasos en el versículo del 1 al 7, donde vemos cómo empieza a conocer el pecado, cómo llega el pecado en Adán y Eva. Entonces, esquemáticamente, el pecado empieza así, con el número 1, que es, dialogó con la serpiente. Primero dialogó con la serpiente. Empezó a dudar de la palabra y el amor de Dios. Creyó las mentiras de la serpiente, de Satanás. Codició lo prohibido y empezó a comer del fruto y así desobedeció a Dios. Esa es la manera como se fue dando. Pero aquí, a través de esta escala de 5 razones por las cuales comete pecado el hombre, tenemos nosotros que detenernos de repente en el punto 1. Dialogó con la serpiente. ¿Qué hizo? ¿Qué nos da a entender este diálogo? Empezó a conversar
con alguien que no debería hacerlo, no debería conversar con la serpiente, porque Dios les puso sobre el control de todo. De esa misma forma y a través de este suceso narrado en la palabra de Dios, es como el pecado va llegando también en los seres humanos y en nosotros los cristianos a veces. Cuando el cristiano comienza a conversar, a dialogar, a coquetear, digamos en esa forma, con el pecado empieza a manifestarle supuestamente lo mejor que tiene para él. Cuando un cristiano se va resfriando espiritualmente, ahí está el pecado para tentarle. ¿Qué te ofrece, por ejemplo, si eres joven? Te hace ver que es delicioso tomar, que sientes emociones extrañas, que tienes mucha alegría, te vuelves osado, comienzas a enamorar, tienes mujeres, y si hay algo prohibido, tú rompes las barreras, estás juntándote con alguien que está con pecado en el pecado. Nosotros como cristianos podemos tener amistad con las personas de nuestra comunidad, de nuestro colegio, sí, pero hay que entender que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Sin embargo, cuando comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, empezamos a sonreírle al pecado. Y el pecadillo está ahí, y el pecado está pendiente de que tú solamente caigas. ¿Qué más viene después? Ya el pecado va entrando en el cristiano o en la persona que va a pecar. Empieza a dudar, empieza a esconderse de Dios. Ya no quiere oír la palabra porque la palabra le va a reprender. Ya no escucha cuando tu hermano te dice, hermano, no peques, ven al Señor. Hermano, hoy día tenemos reunión. Hermano, vamos a orar. No, mañana iré. Empieza a dudar del amor de Dios, ya no quiere, está dubitativo. Hay cosas más divertidas en el pecado, más entretenidas. Te sientes muy bien porque llegas a un lugar donde hay fiesta, donde hay licor, donde bailas, hay mujeres, hay todo. Y esto no, esto sí es vida, puedes decir. Empiezas luego a creer las mentiras de la serpiente, las mentiras de Satanás. Te vas apartando para el pecado y vas creyendo. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, dices. Esa forma parte de tu filosofía. Y comienzas a apartarte del Señor. Y comes el fruto del pecado. Comes el fruto y ese es el pecado. Consumas tu pecado. El creyente, mis hermanos, no se aparta del Señor de la noche a la mañana. Hoy día está fiel, consagrado y tiene voluntad y le nace, está con todo el fervor del Espíritu Santo y a la mañana siguiente peca. No, es todo un proceso. Son 5 pasos conforme fue tentado Eva y Adán. Empieza así, empiezas a dialogar, a conversar, empiezas a dudar de Dios, empiezas a creer las mentiras que el mundo te ofrece y te da ganas ya de probar lo prohibido. Y al final llegas a lo prohibido. Entonces, de acuerdo a esto, mis hermanos, vemos nosotros cuáles fueron los efectos. Perdieron la inocencia, ya no eran inocentes. Adán y Eva no eran inocentes. Tuvieron vergüenza, porque la pérdida de la inocencia hace que te des cuenta que hay algo malo que estás haciendo. Y tuvieron temor. Y tuvieron temor y tuvieron remordimiento, que no es lo mismo que reconciliación con el Señor. Tuvieron solo remordimiento, que no es arrepentimiento. Y se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios, ¿por qué? Porque querían evadir su responsabilidad.
Cuando a veces pecamos, cuando el cristiano peca, sobre todo el cristiano, quiere esconderse de Dios, quiere evadir su responsabilidad y sufre a veces como Judas remordimiento y a veces no arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, para llegar al arrepentimiento, sabemos de que está ahí cerca Jesucristo, estamos en un tiempo de gracia y por su muerte en la cruz, aun cuando estamos pecando, Él nos perdona, Él nos redime, nos justifica a cada momento. Es como que salimos de casa y vamos y nos empolvamos y llegamos a casa y nos tomamos una ducha y quedamos limpios. Es como todos los días te lavas la cara, te limpias la cara, te haces tu aseo, te bañas. Cada día te limpias. Así estamos en este tiempo de gracia. De manera, mis hermanos, que si alguno de nosotros pueda estar por esta situación, todavía tenemos el abogado más grande que es Cristo. Porque el pecado también trae consecuencias desastrosas que no vas a querer que pueda repetirse en ti otra vez. Trae la muerte física, que es la separación del cuerpo, del alma del cuerpo. La muerte física es cuando todos morimos, todos nos separamos físicamente de nuestra alma. Pero el pecado también trae la muerte espiritual. La muerte espiritual es que estás separado de la comunión de Dios, separado del Espíritu de Dios, estás perdido de la paz, no tienes la capacidad para tener comunión con Dios, estás incapacitado. En ese estado estábamos hasta que conocimos al Señor. Cuidado con que muchos cristianos queremos buscar la muerte espiritual, el suicidio espiritual. Tenemos que cuidar esta salvación, que si la hemos recibido genuina, la tenemos que cuidar. Y si no ha sido genuino nuestro arrepentimiento, examínate, hermano, qué es lo que te falta. Si no te arrepentiste oportunamente, tienes que venir de nuevo al Señor y decirle, Señor, sí, te acepto, Señor, sálvame, Señor, para que tengas esa salvación grande, porque los tiempos postreros están cerca. Así nos va a sorprender la muerte segunda. Y la muerte segunda es para aquellos que murieron sin Cristo, que resucitarán para el gran juicio del trono blanco. La sentencia va a ser la condenación eterna en el lago de fuego, y la cual es conocido como la segunda muerte. Eso es lo que le espera a aquel que no se arrepiente, a aquel que está mirando, que está tratando de no estar actuando conforme a la voluntad de Dios. Y el pecado, mis hermanos, puede ser mirado desde 4 aspectos. Hacia Dios es un acto de rebelión o falta de amor a Dios. Hacia la ley divina es una transgresión a su palabra, voluntariamente o por ignorarlo, por no haberlo aprendido, por no saberlo. Y también hacia el hombre mismo, cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, también estamos pecando. Cuando no nos importa alguien que está sufriendo, también estamos pecando. Y hacia nosotros mismos, cuando nos dejamos dominar por el egoísmo, por el orgullo, por la codicia, por la corrupción. Y todos estos males, estos pecados, mis hermanos, no solo es para el mundo. También a veces el creyente, cuando pasa lo que les dije, cuando empieza a perder su comunión con el Señor, llega a pecar. El año que ganó Fujimori, en esos tiempos, en mi juventud, estaba activando en una iglesia. Y de la iglesia mía, porque los evangélicos apoyaron a Fujimori en su primer gobierno,
De la iglesia mía, 6 pastores fueron congresistas y de otras iglesias también, de tal manera que Fujimori contaba con algo de 25 congresistas evangélicos y ellos la apoyaron para llegar al poder. Pero mis hermanos, con mucha pena, pude ver cómo muchos pastores que llegaron a ser congresistas fueron corrompidos por los tratos que hay bajo la mesa, por los sobornos que hay, porque callaron, algunos callaron y no denunciaron, otros renunciaron, pero pocos denunciaron. Entonces, ¿puede caer un cristiano también? Sí, y tenemos que ser vigilantes. ¿Cuál es el castigo del pecado en la vida del creyente? Es la pérdida de comunión con Dios, es la exclusión de la comunión de la iglesia y es la disciplina. Bajo estas 3 formas se castiga al creyente cuando peca. Primero, que él pierde comunión con Dios. Pero a veces esto no quiere decir que nosotros como hermanos, si vemos que alguien peca, nos hagamos los santos y condenemos. Es un enfermo, es alguien que ha caído, es alguien que necesita de nosotros, necesita palabra, necesita aliento. No lo condenemos nosotros en hacernos santos y decir, no, este hermano ya no vale, este hermano ya no es. Tenemos que, en ese tiempo de que él está en conocimiento de su culpa, ayudarle, orar por él, alentarle. ¿En qué casos viene la expulsión de la comunión de la iglesia? En que la iglesia lo expulsa cuando el pecado es grave y el hermano sigue pecando. Sigue pecando dentro de la iglesia, entonces lo tienen que expulsar. Y cuidado que para ellos la palabra de Dios es muy fuerte. Dice, más le hubiera valido a él no haber nacido. No lleguemos, si alguna vez estamos tentados con el pecado, recuerden esta clase, recuerden las consecuencias del pecado, recuerden que el Señor Jesucristo, por más grande que haya sido tu pecado, aún siendo creyente, está ahí, entristecido por tu pecado. El Espíritu también se entristece. El Espíritu llora por aquel cristiano que peca. Llora con gemidos indecibles. Sufre porque te dio dones y no les hiciste, no lo pusiste en práctica. Mientras estás aún en el tiempo, no permitas ser excluido de la comunión de la iglesia. Y si hay una disciplina que la tienes que recibir por pecar, con todo, el corazón arrepentido, haz esa disciplina, hermano, si algún día caes en pecado. Y nadie, hermano mío, nadie, hermana mía, puede decir, no, yo soy un cristiano fuerte y jamás voy a poder caer. Porque el diablo es astuto. El diablo pone al pecado como un entretenimiento, como una diversión. Y entonces a la gente le gusta. Es igual que en nuestra vida física. La gaseosa es lindo, es agradable, es delicioso. A todos nos gusta una gaseosa heladita. Pero cuando ya estás tomando en exceso te hace daño. Cuando ya empiezas a subir 30, 35, 40 años, ya debes de racionar a lo mínimo porque puede elevarse tu glucosa. Y así bastante comidas nos hacen daño, pero son deliciosas.Igual es el pecado, igual es de delicioso. Si alguien come una torta, esa cremita de chantilly, solo una cucharita de esa cremita tiene varias cucharadas de azúcar. Y cómo eleva tu glucosa y cómo puedes volverte hipertenso. Y la grasita, qué rico es la grasita, la mantequilla. Y a veces pecamos nosotros por desconocimiento. Vamos a la tienda y pedimos una mantequilla y nos dan una margarina. La margarina es una grasa hidrogenada.
y eso te hace daño al colesterol, te hace daño para los triglicéridos, para tu circulación normal. Nunca comas la margarina. Si vas a consumir mantequilla, consume mantequilla de vaca, mantequilla de leche. Eso a veces lo desconocemos y sin embargo nos seguimos haciendo daño. Así igual, Satanás es astuto y te va poniendo cositas que te van a ir entreteniendo supuestamente, pero que te van haciendo caer en pecado. Bien, mis hermanos, muchas gracias. Hasta aquí creo que me pasé 4 minutos. Hermano Serafín, Sí, hermanita Gladys, tengo una consultita dígame, sobre lo del pecado. dígame, ¿Sí? hermanita. Hermano, ¿me escuchas? Sí, Allá. Tengo una pregunta sí, lo que pasa es que yo he visto muchos casos de hermanos y a veces estoy un poco confundida por eso, porque en algunos lados se escucha una cosa y en otros otra. Depende de la iglesia, ¿no? Porque hay hermanitos creyentes, cristianos, bautizados, ¿no? Estoy hablando de creyentes, ¿no? Entonces, que en su vida han tenido problemas en su matrimonio y por una circunstancia que solo ellos conocen, se han divorciado. Y después se van a otra iglesia y quieren rehacer su vida. Entonces, y quieren casarse otra vez. Entonces, yo he escuchado que el recasamiento no es bíblico, es este pecado. Pero ellos, o sea, han rehecho su vida, no se han casado con otras personas y sirven a Dios así, están ahí en la iglesia, normal, ¿no? Entonces, eso tengo una confusión, o sea, no sé si están ellos en pecado o no, normal, pueden así estar, ¿no? Eso es lo que, la pregunta, hermanito Serafín. hermanita, al respecto hay muchas posturas dependiendo del caso concreto. Pero si nos vamos, no conozco las razones, pero igual, así uno de ellos hubiera pecado, dice la palabra de Dios, digamos que tiene como un permiso para repudiarla, para divorciarse, pero no se debe volver a casar hasta que la otra persona esté viva, ¿no? Hay iglesias que sí lo aceptan. Yo particularmente tengo un familiar al cual le tengo mucho cariño y ella, estando en la palabra del Señor, conoció a otra persona, se separó de su pareja y se ha ido a otra iglesia donde le han dicho que sí. Y miren el argumento que le han dicho, tú te casaste, pero te casaste por católico. Ese matrimonio no vale. Ese matrimonio no vale y te puedes volver a casar. Hay que tener en presente dos cosas principales. La primera, que aquella persona que se casó en la Iglesia Católica lo hizo invocando el nombre de Dios. No invocó el nombre de la Virgen María, no invocó a la Santa Iglesia Católica o a sus santos, invocó el nombre de Dios. Cuando aquel cura le dice, si acepta por esposo, si acepta por esposa, el cura también, delante de todos, invoca el nombre de Dios. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Ahora, culturalmente, el matrimonio ha ido evolucionando de muchas maneras. Ustedes ven ahora en las ceremonias antes del matrimonio dicen voy a pedir la mano. ¿Por qué dicen voy a pedir la mano si lo que quieren no solo es la mano, ¿no? De repente de una manera divertida. ¿Por qué se dice pedir la mano? Porque antes, en los tiempos de la Biblia, el papá o la mamá fijaban que se iban a casar sus hijos. Entonces, así como Jacob, así como Rebeca, iba la familia. Y entonces, ¿qué hacían? Le daba la mano la esposa y el pretendiente y ponía su mano el hombre sobre la mujer y eso era ya el matrimonio. Así era el matrimonio. No había un líder religioso que los case, no había un registro civil que lo registrase, no había. Esa unión
es legal para Dios. En las comunidades nativas, muy donde no llega, donde no ha llegado la palabra de Dios, por ejemplo, y aún donde ha llegado los miembros de una iglesia nativa, se siguen casando con las costumbres de ese lugar. ¿Cuál es la costumbre? Se juntan el hombre, se juntan la mujer, y en el líder que hay en la zona, ahí se casan. ¿Es válido ese matrimonio? Sí, porque se casaron ante una autoridad. Y donde no ha habido autoridad que les case, antes se casaban, se juntaban el hombre y la mujer y hacían familia. El solo hecho de hacer familia ya era considerado un matrimonio. Pero volviendo al tema, en nuestra cultura y conforme a la Biblia, y tengo que decir con mucha pena que hay muchos pastores inclusive que están a favor del divorcio. Están a favor del divorcio por las causales. Y de repente puedo yo encontrar cierta coincidencia en que por causales, por ejemplo, el hombre le maltrata a la mujer, lo veja, lo humilla y la mujer tiene que separarse. Sería absurdo decirle, oiga, hermanita, usted siga soportando porque Dios le ha casado, le ha unido y usted tiene que seguir fiel, por no decirle siga fiel al castigo. Y eso no es. Entonces, en esos casos, Dios permite que se divorcie. Pero aunque nos choque, aunque nos duela, se puede divorciar, sí, pero no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque se casó una vez, porque se casó delante de Dios. Y entonces eso es hasta la muerte, hasta que muera uno de ellos. Vamos a suponer, una mujer es maltratada, se divorcia, se queda libre. Ella tiene que dedicarse a sus hijos y si el otro muere, entonces recién se puede casar. Y si no, bíblicamente no se puede casar. Esa es mi postura, aunque como les digo, hay posturas también dentro de la iglesia que hay algunas diferencias, pero todos coincidimos en que el matrimonio es sagrado, porque ha sido sometido a la voluntad de Dios. Amén, hermanita. Amén, hermano Serafín, gracias. No tiene por qué, hermanita. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces le voy a dar pase a mi esposa para que... Hermano Víctor, ¿iba a hacer una pregunta? No, hermano, solo envié un... Ya, un like, ya. Gracias, hermanito, gracias. Entonces le voy a dar el pase a mi esposa Mari para que pase lista. Muy buenas noches, hermanos. Problemas técnicos, ya está bien. Buenas noches, hermanos. Por el tiempo, y a ustedes ya es tarde, ya tomé la lista. Está bien, todos han puesto sus apellidos y bueno, estoy buscando. Ya todos están en la lista, pasé la lista por el tiempo, ¿no? La próxima tenemos que saber un poco más de todo y poder hacerlo, ¿no? Y a los que no han asistido, les estoy mandando un mensaje para ver qué inconvenientes han tenido, ¿sí? Todo caso, ya todo está bien. Ya les tengo todos en la lista. Gracias a todos. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Buenas bendiciones, hermanos. Gracias por la clase. Gracias. Hermano Serafín, disculpe, yo llegué 14 minutos tarde, no estuve en la lista. Está José Oraguillo, el hermano con su esposa. ¿Su esposa cómo se Oraulio. llama, hermano? ¿Cuál es el Sí, nombre? José Oraulio y esposa Alison. ¿Su esposa? José Oraulio. Sí, José Oraguillo. Sí la tengo a usted, pero a su esposa, ¿nombre? Alison Jaimes. Alison Jaime. Sí, Alison, sí. Ya, perfecto. Entonces nosotros nos faltaría el hermano. Los demás todos están porque como, bueno, éramos 15 menos mi esposo y yo 13, entonces tenía la lista, solo me faltaba entonces su esposa. Alison, entonces le voy a poner su esposa. Sí, usted también. Ya, hermano, Gracias. muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, mis hermanos, muy bien. Entonces terminamos nuestra clase. Nos vamos a despedir en oración.
Y voy a pedir a mi hermana Cristina Chavarría que los despide en oración, hermanita. Hermanita, disculpe, hermano. Vamos a orar, hermanos. Todopoderoso, omnipresente, omnipotente y compasivo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en la red de este estudio, Doctrinas Bíblicas. Gracias, Señor, Serafín y su familia, que cada lunes nos está enseñando, Señor, a abrir nuestros horizontes para estar seguras, Señor, en tu palabra y llenar nuestro corazón de tu palabra para que así salga por nuestra boca tu palabra con autoridad, Señor. Gracias te doy por esta enseñanza que hemos recibido y que sea la honra y gloria tuyo. Cuida a todos mis hermanos que están enfermos también, Señor, Dios Todopoderoso, y nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo lunes, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Dios bendiga a sus hogares y sus familias también. Bendiciones. Bendiga también, hermano. Bendiciones. Chao, Bendiciones, hermano, gracias. chao, hermanitas. Gracias. Chao, chao.